Bienvenidas y bienvenidos a la unidad 2, la educación como fenómeno social. Yo soy su docente a cargo, Arián Montes de Oca González. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo es identificar los principales enfoques teóricos de la educación como fenómeno social. La educación es un proceso de integración del individuo en la sociedad. Durante el desarrollo de esta acción siempre existirán distintos personajes como alumno y maestro, como educador, como educando. El primero, el alumno, actuará de manera natural, mientras que el educador o el maestro es quien utilizará una planeación estratégica para guiar al educando, es decir, ustedes como alumnos. En el caso de nosotros, ustedes serían los alumnos o son los alumnos y yo soy su maestra o docente. Esto es en un contexto formal. En un contexto no formal, igual hay una persona que enseña y hay otra persona que aprende. Iniciamos con el punto 1.2, la educación en la sociedad. En las sociedades primitivas, hace mucho tiempo, los niños aprendían de sus padres, artesanos y hombres de religión, es decir, no existía una institución formal como tal que les instruyera y les enseñara distintas normas o estilos de cómo vivir. Durante este tiempo o periodo primitivo se desarrollan distintos tipos de aprendizajes, como es el espontáneo, que aprenden a partir de una experiencia, que es el género y roles que se aprende, por ejemplo, lo que hace mamá y lo que hace papá. Y otra por imitación, imitamos lo que otras personas o imitaban lo que otras personas hacían. Todo esto hasta que se formalizó la educación por instituciones sociales, lo que hoy conocemos por escuelas en los distintos niveles. Para esto, Platón nos menciona que con la buena educación es el hombre una criatura mansa y divina, pero sin ella es el más feroz de los animales. La educación y la enseñanza mejoran a los buenos y hacen buenos a los malos. Esta es una filosofía que nos mencionaba Platón respecto a la educación. Si ustedes pueden investigar un poquito más respecto a lo que él pensaba y decía sobre la educación, será muy importante para su formación como trabajadores sociales. Bueno, referente a lo que menciona Platón, la educación como fenómeno social, el hombre desde mucho tiempo siempre se ha incorporado, se ha encontrado incorporado a una sociedad. Por lo tanto, la educación es una obra totalmente humana y social. La educación tiene por objeto extraer de ahí un hombre enteramente nuevo, es decir, que este hombre decide la cantidad y naturaleza de los conocimientos, la educación decide sobre este hombre la cantidad y naturaleza de los conocimientos que debe de recibir un niño o un sujeto desde su infancia, y lo mismo que es a través de ella, de la educación, que se va a conservar la ciencia adquirida por las nuevas generaciones y sobre las anteriores, para que nosotros vayamos transmitiendo lo mejor de sí hacia nuestras nuevas generaciones. Ante esto surgen distintas corrientes filosóficas en distintos tiempos del desarrollo de la humanidad. Por lo tanto, la educación tanto marxista, freudiana, el cristianismo, la educación para Emil Durkheim, son distintas de acuerdo a sus tiempos. Ejemplo, en la educación marxista va dirigida principalmente a los obreros y su relación con la sociedad, donde nadie mencionaba debe de ser explotado en lo social y en lo laboral, ya sea por falta de una preparación nula o falta de una educación formal. Por lo tanto, busca mejorar
en el aspecto laboral, social y cultural. En cambio, en la educación freudiana, quiero que recuerden, por favor, en una clase que tuvimos en trabajo social con menores, cuando les proyecté un video donde veíamos a un chico que era que tenía discapacidad motriz. No sé si recuerdan, que me puedan confirmar con un sí, por favor. Sí. Sí, maestra. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. Sí, maestra. El tipo de educación que recibió este niño, este chico, hace en su momento, lo vino a preparar para que en su vida futura él tuviera una libertad realista, ¿sí? Es aquí donde menciona Freud que a ver, permítanme, ¿alguien quiere ingresar? Muy bien. Que el niño que nace desválido y la acción de los adultos sobre él va a marcar en forma intensa su vida futura. Pudimos ver el ejemplo del niño que nació con una discapacidad motriz, sin embargo, aprendió a tocar guitarra y por el apoyo y el amor de sus padres logró tener una vida de salud mental buena, no sé si recuerdan. Sin embargo, hay otros ejemplos donde los padres se sienten conmiserados por lo que le sucede a su hijo o por cómo tiene que vivir, ¿sí? Es aquí donde se marca, es una línea muy estrecha en cómo nosotros ejercemos una acción sobre las personas o sobre los que amamos. Puede ser positiva o puede ser negativa para el desarrollo de su vida en un futuro. Menciona también que el instinto humano va a recibir a través de ella, del proceso cultural, un sometimiento, que no es malo si prepara al niño para ser un adulto libre y realista, guiándolo al saber de la mano de la verdad, sin desconocer los deseos del sujeto. El sujeto que menciona Freud, o la educación freudiana, que nace con una desventaja posiblemente, o ventaja, podríamos decir que una ventaja, diferente a la que nosotros podríamos decir nacemos con todas nuestras extremidades corporales. Para el cristianismo, la educación es una mezcla entre virtudes, valores y una vida cristiana, complementada en contenido para la persona, para su contexto comunitario y totalmente social. La educación en el cristianismo es personalizada, es subjetiva, cada uno lo ve de distinta manera. Hay distintas religiones, podríamos decir, pero el cristianismo se basaba o se basa en una moralidad ejercida a partir de una palabra, digamos que divina, ¿sí? Cada quien la ejerce de la manera como mejor lo crea. La educación social para el sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim, él mencionaba, o fue el primero en plantear, que toda sociedad instrumenta mecanismos de transmisión para adaptar a las nuevas generaciones a las costumbres, valores, creencias, pautas de comportamiento, etcétera, valorados y permitidos socialmente. Esto, quiero que sepan ustedes que lo que menciona cada uno de estos autores, Karl Marx, Freud, Emil Durkheim, etcétera, ellos hablan o mencionan en cuanto a las necesidades sociales de su época o de su momento, ¿sí? Sin embargo, podemos darnos cuenta que este mecanismo de transmisión de valores que mencionaba Emil Durkheim en sus tiempos, imagínense, hace muchos tiempos, qué tipo de valores, creencias, comportamientos, costumbres eran permitidos socialmente. Recordemos que las mujeres no era permitido ni siquiera ni opinar. Sin embargo, en estos tiempos, a pleno siglo XXI, nosotros podemos darnos cuenta que se están instrumentando efectivamente
como menciona Emil Durkheim, que toda sociedad instrumenta mecanismos de transmisión para adaptar a las nuevas generaciones. ¿Cuáles serán las nuevas costumbres que se les quiere inyectar a nuestras nuevas generaciones? Ahora lo vemos con nuestros hijos, a nuestra edad, a nuestro tiempo. Nosotros estamos buscando la mejor manera de que nuestros hijos puedan entender el mundo, los comportamientos de distintos grupos sociales, por ejemplo, las marchas de las mujeres, ¿verdad? Que buscamos una seguridad, pero hay otras personas que defienden esta filosofía de otra manera, salen a hacer marchas, destrozos a los patrimonios culturales, podríamos decirlo, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a elaborar un mecanismo de transmisión para que nuestros hijos puedan entender o puedan tener un criterio propio, válido, permitido socialmente, que diga nuestros hijos, ok, esto es porque defienden a lo mejor tantas injusticias hacia el género femenino, o perdón, el sexo femenino, género es otra cosa. ¿Cómo podemos ver que a lo mejor se defiende el derecho al aborto, etcétera? No sé si ustedes se puedan dar cuenta, las necesidades sociales han cambiado tanto en cuanto a nuestras épocas. Menciona Emil Durkheim también que la educación solo se da dentro de la sociedad, que es producto de procesos sociales más amplios. Es decir, la educación es ejercida cuando tú estás frente a otros sujetos. Se da contenido a las relaciones sociales, forma las identidades culturales, individuales y colectivas. Esto lo podemos conocer también en nuestro contexto estatal, que es el estado de Guerrero. Nosotros tenemos, de acuerdo a las regiones, distintas identidades culturales, incluso individuales o hasta colectivas. No es lo mismo la cultura, por ejemplo, de Chilapa con la cultura de la montaña, perdón, con las culturas de las costas. Es una diferente forma de vivir de acuerdo al contexto geográfico también. Más adelante vamos a ver cómo el contexto también es una determinante para, para la educación social, una condicionante, perdón. Y mencionaba la condicionante de la vida social, las actitudes y la forma en que viven y se relacionan los miembros de la sociedad. Sencillamente se convierte, de acuerdo a Althusser, en un aparato ideológico del Estado. Es decir, la educación social, de acuerdo al Estado, va a condicionar la vida social, las actitudes y la forma en que viven y se relacionan los miembros de esta sociedad. Ejemplo, aquí ahorita en Guerrero se están tomando distintas medidas de prevención y protección a lo que es a la salud de los ciudadanos. Sin embargo, en la Ciudad de México son otras condicionantes que se están marcando o pautas. Y podemos ver en distintos contextos, incluso en otros países, cómo es que cada estado determina cómo establecer sus normas y reglamentos, y estas van a condicionar nuestra vida social, nuestras actitudes y la forma en que vivimos de acuerdo al momento en que estamos pasando. No sé si puedan comprender este ejemplo situándolo a nuestro contexto, que me puedan decir sí o no. Sí, maestra. Sí, maestra. Ya salió el gallo. Muy bien. La educación, para decir que la educación social es un fenómeno social, les voy a dar 6 ejemplos. Una, ya había mencionado, la educación se efectúa en un medio social. 2, posee una serie de contenidos surgidos de la cultura social que se ha venido heredando de generación tras generación. 3, aquí les pedí por favor que estuvieran pendientes. Los fines de la educación tienen un carácter social.
¿Cuáles son los fines de la educación? Por favor, pongan les encargo sus micrófonos. Pongan su respuesta, por favor, en los comentarios, en el chat. Si me hacen favor, lo voy a tomar como participación. Los fines de la educación. ¿Ya? Para que avancemos. Sí. Por favor, pónganle en el chat para todos. Sí, maestra. Para todos, para que todos los veamos, quienes participaron. Hay algunos que coinciden. Adelante. ¿Puede repetirlo, maestra? ¿Qué es lo que Sí. vamos a poner? Aquí está en pantalla el número 3. Los fines de la educación tienen un carácter social. Ustedes me van a decir cuáles son los fines de la educación. ¿De acuerdo? Sí. Sí, maestra. ¿No puedes entrar, Ángel? Bueno, avanzamos. Los otros 3 motivos para decir que la educación es un fenómeno social son los siguientes. La educación posee funciones sociales, es decir, la educación es social. 5, por los factores que influyen en la motivación y realización de esta. ¿Qué te motivaron a ti para estudiar trabajo social? ¿Qué te motiva para seguir estudiando trabajo social pese a las circunstancias en las que estamos viviendo? Y 6, condicionantes sociales a las que se ve determinado. Muy bien, la función social de la educación. La educación común es función del Estado social, pues cada sociedad va a buscar realizar sus miembros por vía de la educación un ideal que le es propio, es decir, su forma de vivir dentro de un determinado contexto. Otra de las funciones es transmitir conceptos de persona a persona con el fin de entender al mundo. Es lo que les mencionaba en un principio, ¿no? Respecto a Emil Durkheim, que mencionaba que nosotros, como seres humanos, vamos a crear mecanismos de transmisión para adaptar a las nuevas generaciones las costumbres, valores, creencias, pautas de comportamiento, etcétera, valorados y permitidos socialmente, ¿sí? Les mencionaba que la función social de la educación no solo se da dentro de una institución formal, sino también recordemos que lo vimos en la educación no formal, es aquella que tú quieres enseñarle a una persona algo con el fin de que ésta pueda entender ahora sí que el mundo, ¿no? O la forma de vivir. En palabras de Platón, otra de las funciones sociales de la educación es la construcción de un hombre nuevo. Quiero aquí mencionarles que la educación formal en muchas ocasiones no te garantiza un éxito, digámoslo así, profesional. Podemos ver en distintos lugares, incluso familiares, que no estudiaron la escuela formal, por así decirlo, pero desarrollaron un potencial de acuerdo se me fue el nombre, perdón, a su grado de comprensión, pero sin necesidad de haber estudiado o no tuvo la oportunidad de no estudiar en una escuela formal, desarrollan distintas habilidades que les permiten tener a lo mejor un ingreso sostenible, aún sin tener la educación. Es decir, una persona que no estudió
posiblemente se abrió camino hacia un mejor futuro, por así decirlo, ¿no? En cambio, a lo mejor otras personas que estudiaron su profesión y que van luchando ahí, posiblemente no encuentren empleo. Esa es una de las balanzas en cuanto a la construcción de un hombre nuevo. Sin embargo, la educación dentro de nuestras vidas, en una institución formal, nos va a ayudar a desarrollar aquellas habilidades que nosotros tenemos, que son innatas, y nos va a ayudar también a fortalecer lo que son los valores, la convivencia, el aprendizaje, el compartir, etcétera, aquello que posiblemente en casa no nos enseñaron o sí nos enseñan, pero en la escuela se va reforzando, ¿sí? Menciona también que la educación es además una herramienta privilegiada de reproducción social. Nosotros podemos heredar aquello bueno que conocemos, que aprendimos e incluso que nos heredaron a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos. Podemos heredar a nuestros hijos y determinar si va a ser bueno o no va a ser bueno para ellos y determinar lo que no es bueno para ellos que a nosotros a lo mejor nos enseñaron, ¿sí? Por eso se menciona que es una herramienta privilegiada de una reproducción social, es decir, yo aprendo esto y lo enseño a lo mejor a otras personas o a mis generaciones, no necesariamente dentro de una institución formal. La educación va a emerger como un fenómeno social, no solo por sus fines, sino también porque aporta con su ejercicio a la conformación de la realidad social y cultural de distintos grupos. O sea, nosotros debemos de entender y comprender que hay personas que tienen distintas maneras de vivir, de comprender el mundo desde su perspectiva. Recordemos la subjetividad. Cada quien ve de distinta manera las cosas, sean buenas, sean malas, ¿sí? En un principio mencionaba los factores que demandan la educación. Uno de estos factores es la expansión demográfica. ¿Hasta dónde estamos nosotros extendidos como, por ejemplo, Chilpancingo? ¿Y cuántas personas requieren o reciben una educación formal? ¿Cuántos niños y niñas tienen acceso a este derecho? Y a pesar de ser gratuito, no todos pueden ejercerlo o más bien estudiarlo, ¿sí? Otro factor demandante de la educación es nuestro desarrollo económico. Nosotros en Chilpancingo Guerrero, incluso México, tenemos la población, digamos que socialmente mencionada como de bajos recursos. Requerimos de una educación que nos ayude a fomentar el desarrollo económico, es decir, que podamos aprender a generar, digamos, ingresos y a mantenerlos, cuidarlo. Recordemos que en México carecemos de una educación financiera. No nos enseñan incluso a lo mejor a administrar nuestros recursos, aprendemos con el tiempo. Sin embargo, si se nos enseñara desde que somos chicos o niños, se inculcara desde las escuelas formales, otro contexto económico sería nuestro desarrollo, ¿sí? En cuanto al contexto social, político y crisis actuales, el tiempo es portador de determinadas creencias, valores, paradigmas. Es decir, nosotros requerimos de educación para comprender, para entender distintos factores a lo mejor de riesgo que está viviendo nuestra sociedad actual. ¿Qué está pasando ahorita con la pandemia? Muchas personas por desconocimiento o a lo mejor por falta de lectura, por falta de
fuentes confiables, llegaron a creer que los médicos extraían un líquido de la rodilla. No sé si lo llegaron a ver. Y que esto del coronavirus no es cierto, que las antenas de 5G son malas, que solamente esto es un distractor social porque nos quieren insertar un chip, etcétera, ¿no? No sé si se dieron cuenta de esa parte. ¿Pueden confirmar con un sí o con un no? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, la educación es requerida dentro de nuestro contexto social para no ser engañados, vaya, ¿sí? Políticamente hablando, la educación también es muy necesaria para que los valores que se requieren en una posición, ahora sí que dentro de un contexto político, pueda defender los derechos sociales, ¿sí? No haya intereses económicos por parte de otras personas, que puedan abordar de manera eficiente las crisis actuales. Nosotros como trabajadores sociales o ustedes como futuros trabajadores sociales se están preparando para atender distintas necesidades sociales que están afectando a la población a causa de distintos factores, tanto económicos, tanto de políticas públicas, sociales, tanto a falta de recursos, etcétera. Entonces aquí nosotros nos estamos preparando, ¿no? No buscamos un fin económico, sino un fin de un buen desarrollo social. Los factores de la demanda de educación en cuanto a las posibilidades de empleo, nosotros en este tiempo requerimos de una preparación profesional para ser aptos a un puesto, digamos, en un trabajo a lo mejor, ¿no? Para ser candidatos. Nosotros, en cambio, si tuviéramos solamente la secundaria, a lo mejor estaríamos en desventajas. Es por eso que a veces necesitamos la educación formal, profesionalizarnos para estar a lo mejor o ser candidatos a un puesto laboral. Nosotros nos estamos preparando para la vida y lamentablemente muchos para cubrir un puesto, ¿sí? Dejamos a lo mejor de soñar y aterrizamos a la realidad, a lo que necesitamos para subsistir, ¿sí? Entonces, se abren las posibilidades de empleo cuando nosotros tomamos una educación formal. Nos quedan 10 minutos y les voy a dejar la siguiente actividad. Me la van a mandar por WhatsApp. Quiero que vean esta parte, la escuela como cambio social, porque es necesaria. La educación nos hereda la ciencia, la tecnología y la innovación, porque estas van a ser un factor de cambio siempre en nuestra sociedad y dentro de nuestra escuela. Antes solo se enseñaba a leer, escribir, contar, etc. Ahora nuestras metodologías educativas e institucionales ante las competencias, mencionó las competencias de nuevo, conllevan analizar, discernir, solucionar, interactuar, nuevas habilidades que nos llevarán a un estatus social según el desempeño de cada uno de nuestros alumnos o del individuo. Es decir, de acuerdo a nuestras competencias dentro de una institución formal, nos van a ayudar a potencializarlas para que nuestro desempeño sea efectivo ante la sociedad, o más bien su desempeño sea efectivo ante la sociedad y puedan abarcar distintos problemas y solucionarlos. La educación es una institución neutral donde el individuo, producto de su empeño y disposición intelectual, va a triunfar o va a fracasar. Esto es en conjunto, el docente con el alumno. El docente implementa distintas estrategias para potencializar
las habilidades de los alumnos. Sin embargo, si el alumno no está en disposición mental a lo mejor de recibirlo, es difícil que pueda crear un buen desempeño, ¿sí? La educación va a participar en la forma como las sociedades determinan, asignan, seleccionan, evalúan y transmiten distintos. Benny, le encargo por favor su micrófono. Por último, 3 participaciones. ¿Qué es educación en sociedad? ¿Cuál es el objeto de la educación en sociedad? ¿Y cuáles son las condicionantes sociales a las que se ve determinada la sociedad? Esto lo acabamos de ver dentro de la exposición. Tómenle foto, por favor, y es lo que me lo van a responder por WhatsApp, referente a los temas que acabamos de ver ahorita y lo que se les acabo de exponer. ¿Queda entendida lo que van a realizar? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Por WhatsApp se lo vamos a responder, ¿verdad? Dice. Sí, van a responderlo por WhatsApp. Tómenle foto y me lo mandan por WhatsApp. Sí, maestra. Muy bien, esta ha sido la presentación. No sé si ustedes tienen alguna duda referente a los temas que acabamos de ver. Son sencillos. Lo único que necesitamos es que podamos leer un poco acerca de... les sugiero, por favor, que puedan leer su antología. Inician la página 18, son como 4 hojas nada más. De la página 18 a la página 23. ¿Sí? Sí. Si tienen alguna duda, vuelvan a lo Sí, mejor a ver el video. Maestra, yo ya no alcancé a tomarle foto a las preguntas. ¿No alcanzó? No. Bueno, ahorita se lo proyecto. Vamos a finalizar. Por favor, estoy pendiente de ustedes, de cualquier duda que vaya a surgir. Por favor, háganmela saber. La actividad ya está en plataforma. Les he dejado una actividad a ver, déjenme abrirla. Hay 2 chicas ya elaboraron la actividad. A ver. Van a dar lectura a las páginas 18 a la 23. Van a identificar las ideas principales y las ideas secundarias que vienen en la antología. Y posteriormente van a elaborar un mapa cognitivo. Recuerdan que es un mapa cognitivo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Van a integrar la educación, sociedad y la función de la educación dentro de ese mapa cognitivo. Pueden apoyarse de más recursos siempre y cuando primero hayan leído las páginas de la antología. Ahora sí, Benny, te voy a proyectar. Ya nos queda poquito tiempo. No sé si alcanzas a ver. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen alguna duda aprovechando estos 4 minutos? Maestra, las preguntas se las vamos a mandar por mensaje privado. Sí, por favor. No quiero que Gracias. no quiero que me escriban o que busquen en Google o en otras partes las respuestas. Yo lo único que quiero conocer es lo que ustedes comprendieron de qué es educación en sociedad, cuál es el objeto de la educación en sociedad y cuáles son las condicionantes sociales a los que se ve determinada la educación social, referente a los temas que les acabo de comentar, ¿no? ¿Queda entendido? Sí, maestra. Sí, Sí. maestra. ¿Se lo maestra. podemos enviar escrito por una foto? Siempre y cuando su letra sea legible, es correcto. Ah, ok. ¿Sí? Entonces me despido de ustedes. Este video ya en cuanto finalice se va a quedar guardado en mi máquina y lo voy a subir a YouTube y de YouTube lo subo a
a la página, ¿sale? Digo, a Sí, plataforma. maestra. Si sus compañeritos tienen alguna duda, la misma dinámica, y ustedes pueden resolverla, adelante, ¿sale? Sí, está bien, maestra. Sí, maestra. Ya que lean la antología van a comprender un poco más de lo que les estoy hablando, si es que no lograron comprender algunas cositas. Van a entender algunos referentes de cómo es que la educación es social, por qué es social, por qué se dice que es social, cuáles son sus determinantes, cuál es su función. Incluso ustedes van a poder decir cómo nos beneficia, ¿sí? Así que por favor estén pendientes de... ya me mandaron algunos sus equipos, entonces les voy a mandar por WhatsApp los temas que van a abarcar o que van a realizar para la próxima semana, porque vamos a realizar una exposición por equipos, ¿sale? Sí. Sí, maestra. ¿La ¿De qué exposición debe ser grabada o en vivo? va a ser en vivo? ¿Sale? Les paso un audio por WhatsApp explicándoles cómo va a ser el asunto porque ya acabamos.